Es un gusto darles la bienvenida a esta sesión de intercambio de saberes, de compartir experiencias a nombre de la Oficina UNESCO Lima. El día de hoy quiero saludar a todos los docentes que se conectan con nosotros para poder iniciar estas reflexiones dedicadas especialmente a este ejercicio de la ciudadana que tienen los adolescentes y también poder recoger algunas recomendaciones cómo desde la escuela contribuimos al desarrollo de la ciudadanía, al desarrollo de la participación ciudadana en nuestros adolescentes. Es por eso que a nuestro webinar lo hemos denominado Participación Ciudadana en el Proyecto de Vida de la Generación del Bicentenario. Sin embargo, antes de iniciar y presentarles a los especialistas que tenemos con nosotros, quiero también recordar y hacer mención que hoy día estamos celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quiero aprovechar para entonces presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos con nosotros a Adriana Urrutia Pozzi Scott. Ella es directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, además es presidencia de Transparencia, es coordinadora de la Comunidad de Prácticas en Habilidades Socioemocionales en Perú. Bienvenida, Adriana. Quiero presentar también a Leonardo Piscoya. Él es docente de educación secundaria, tiene varios años ejerciendo en escuelas. Además, él es profesor de la carrera de Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bienvenido, Leonardo. Pueden prender sus cámaras, Adriana, Leonardo, bienvenidos. Y gracias. Doy 30 segundos a cada uno para que puedan iniciar su saludo. Leonardo, ¿iniciamos contigo? Listo, perfecto. Buenos días a todos los que se han conectado para escucharnos y muchas gracias a la invitación. Nuevamente me toca acompañarlos esta mañana y espero que de verdad podamos no solamente escuchar, sino interactuar, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a ver es que la ciudadanía supone también discusión, participación, deliberación, y creo que eso es lo rico que tiene esta experiencia del webinar. Gracias, Leonardo. Bienvenida, Adriana, te escuchamos. Muchísimas gracias, Celia, y a través tuyo agradecer a la Oficina UNESCO Perú por la oportunidad el día de hoy de hablar con docentes de todo el país y conocer más de sus inquietudes y sus experiencias, y recordar también pues, a Inti Sotelo y Brian Pintado, que son dos jóvenes que dieron su vida por la democracia, y creo que es un bonito homenaje a ellos hablar con docentes que tienen a su cargo la formación de la generación bicentenaria. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Adriana. Y sí, me parece muy lindo recordar a Inti y a Brian en estos momentos y con la temática que vamos a tratar, que también fue uno de los puntos que discutíamos cuando pensábamos la necesidad de abordar estos temas con nuestros docentes. Quiero dirigirme también a ellos para invitarlos que a través del Face, como ya sabemos todas las semanas, nos hagan llegar sus impresiones de la temática, nos hagan llegar sus preguntas para poder desarrollarlas nosotros a través del webinar hacia el final, ¿no? Voy a iniciar con la pregunta 1, porque también nuestros tiempos a veces son bien escasos. Y inicio con la pregunta, cuando hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos de ciudadanía, y hay un montón de temas muy relacionados, hay veces muchos nos cuestionamos qué es ciudadanía, qué implica participación ciudadana, ¿no? Creo necesario empezar desde esta parte teórica para luego seguir abordando el tema. Adriana, te escuchamos. Gracias, Celia. Bueno, es una pregunta bien grande y vamos a tratar de responderla en 5 minutitos. Lo primero que hay que decir es que ciudadanía, ustedes, como es evidente, viene la palabra ciudad, ¿no? Y que quiere decir que somos habitantes de un mismo espacio. ¿Y habitantes de qué espacio? Un espacio que es político, ¿no? Y si bien en nuestro país la palabra política nos lleva sí, algo que nos repugna, digamos, muchas veces, la política debe ser resignificada y debemos entenderla como ese arte
también esa ciencia, pero más que todo una práctica de vida en colectividad, ¿no? Entonces, ser ciudadano significa ser parte de una comunidad política donde todos compartimos sobre la vida, los asuntos públicos, ¿no? Aportamos con nuestras ideas, pero también con nuestras acciones, ¿no? Ser ciudadano implica entonces pertenecer, y cuando uno pertenece, uno se identifica. Entonces, ser ciudadano es ante todo construir en la educación básica una identidad que nos permita contribuir a esa comunidad de donde estamos, ¿no? Y existen hoy ciudadanías múltiples, ¿no? Ciudadanías que se construyen desde lo local hasta lo global, ¿no? Por ejemplo, hay una investigadora en ciudadanía que se llama Aiwa Ong, de la Universidad de Berkeley. Ella habla, por ejemplo, que ser ciudadano en este mundo globalizado implica pertenecer a una comunidad local, pero también a una identidad que se transforma con lo global. Y yo pienso, por ejemplo, en los estudiantes de secundaria o en mis propios estudiantes, que son a la vez ciudadanos de su barrio, ¿no? Pueden estar en Pueblo Libre, pero también pueden estar en Andahuaylillas, como también pueden estar en la ciudad de Tacna, y a la vez son esa generación bicentenario, que es una idea más nacional, pero también son jugadores de juegos que se juegan a nivel internacional, como también son usuarios de TikTok y de Instagram, ¿no? Entonces, esas identidades son identidades que hay que incorporar en el ejercicio y en la formación de nuestros jóvenes, porque son también identidades que deben resignificar qué significa ser peruana y peruano, ¿no? Y en esa idea de qué es ser peruana y peruano, es que nosotros empezamos el diálogo sobre lo que significa el país para nosotros, lo que significa lo colectivo, ¿no? Entonces estamos a meses de celebrar. Bueno, celebrar creo que es una palabra en este contexto difícil de utilizar, ¿no? Pero conmemorar 200 años de independencia, y debemos, creo, pensar que ser ciudadanos en el Perú en el 2021 implica, primero, cuestionarse qué es el Perú para nosotros, pero segundo, cómo nosotros ejercemos o somos peruanos, ¿no? Entonces podemos ser peruanos porque nos identificamos con el territorio. En una investigación que hicimos el año pasado sobre jóvenes y cómo era su participación o su incorporación a una comunidad, salía que los jóvenes eran ante todo pues ciudadanos de su barrio, ¿no? Y se identificaban con el país por esta idea de historia, ¿no? Entonces hay un conjunto de símbolos, hay un conjunto, un pasado común que ustedes como docentes también tienen la responsabilidad enorme de enseñarles sobre eso que compartimos. Y finalmente, la última idea que quería señalar sobre qué es ser ciudadano es pertenecer, es identificarse, es compartir, pero también es practicar. Y ser ciudadano implica desde tomar la palabra en clase, ¿no? Y ahí tenemos un desafío sobre las mujeres y los hombres que toman la palabra en el aula, pero también implica salir a las calles y manifestar, implica interesarse por los asuntos públicos, implica hacer cosas, ¿no? Entonces también ser ciudadano son las actividades y las acciones que hacemos para contribuir desde donde estamos a eso. Y eso hay que enseñarlo, hay que enseñar el compromiso, hay que enseñar el involucramiento y hay que enseñar como que la política no solo es corrupción o instituciones corruptas, sino también son todo eso que compartimos nosotros como actividades para hacer de este país el país que nosotros queremos. Celia, no te escuchamos. Mil disculpas. Te decía que gracias por lo comentado y que yo me quedaba con esto último que mencionas, el compromiso que tenemos y el compromiso que hay que formar en todos, ¿no? Y Leonardo, ¿qué es ciudadanía? ¿Qué es participación ciudadana?
Sí, yo coincido un montón en lo que nos ha dicho Adriana acerca de la definición de ciudadanía. Yo entre las cosas que había pensado era justamente esto de la pertenencia a una comunidad política, y esa pertenencia supone, en principio, que todas las personas que nos consideramos ciudadanos tenemos unos derechos que nos son comunes, ¿no? Y ese punto de partida, yo creo que a veces es lo que no terminamos de ver y lo que nos cuesta trabajo entender, además en contextos como el nuestro. Y esa pertenencia en pie de igualdad, o sea, el que somos iguales ante la ley y somos iguales en dignidad, creo que es algo que esta generación ha visto con unos ojos de repente mucho más atentos, ¿no? Yo a veces cuando escucho que les dicen que son una generación de cristal, suelo bromear y les digo, lo que no saben es que son una generación de cristal, pero de zafiro, ¿no? De esta que es muy difícil de poder quebrar o de poder rayar. Eh, Porque ha aparecido un interés por los asuntos públicos, que es la otra condición para la ciudadanía, que de repente algunas generaciones, por miedo, por desinterés o por desánimo, habían dejado de lado, ¿no? Entonces, esta noción de que somos parte de una comunidad, pero que además nos interesan cosas que deberían interesarnos a todos, porque son públicas, y que esto nos involucra también en lo que decía Adriana de nuestras historias y pertenencias, ¿no? O sea, no, todos nosotros tenemos una serie de recorridos previos que articulan nuestros relatos, nuestras historias, quiénes somos, de dónde viene nuestra familia, qué cosas nos gustan, ¿no? Y todas estas historias que están entremezcladas nos permiten sentir que somos parte de algo, ¿no? Pero en simultáneo, es algo bien interesante, la ciudadanía no es automática, sino que la ciudadanía también es una opción, porque puede ser que yo tenga todas estas condiciones para poder ser parte de algo y que decida mantenerme al margen y decir, no, estas cosas no tienen que ver conmigo, las miro desde lejos, ¿no? Y entonces aparece esta idea de yo soy apolítico, ¿no? Yo no me meto en la política, yo no participo, yo no opino, yo no digo, y es una forma de renuncia a nuestra propia ciudadanía, ¿no? Y esto está vinculado directamente con el otro término, que es el de la participación ciudadana, ¿no? Yo suelo bromearle mucho a mis estudiantes en que participar activamente es una redundancia, ¿no? O sea, yo no puedo participar solamente mirando, ¿no? Yo tengo que participar siendo parte de la acción, eso es lo que significa participar. El tema es que estamos acostumbrados a que participar a veces es solamente ser parte de procesos o de rituales de elección, ¿no? Y la escuela a veces enfatiza mucho eso. Enfatizamos la idea de que me presento a un cargo, o voy a ser delegado, hago una campaña, prometo cosas, me eligen como representante y como ya me eligieron como representante, entonces me toca hacer cosas. Si no participo de este proceso, es como que soy simplemente un espectador y es como que renuncié a lo que me corresponde, ¿no? Y entonces ahora hay otro que esté encargado. Y es curioso porque es algo muy parecido a lo que sucede en nuestros marcos más amplios de la vida adulta, ¿no? Esto de que yo ya voté, ya cumplí, entonces ahora le toca a otros. Y entonces la participación requiere una condición básica, que es ser parte en las discusiones o en las deliberaciones. En el colegio en el que trabajo justo hemos estado haciendo un levantamiento de información con los estudiantes sobre qué tantos espacios tenemos para poder participar y para poder discutir. Y a mí me hacía gracia que algunos maestros decían, pero no pongamos discusión porque discusión suena a pelea. Y un profesor con el que comparto este curso, que es filósofo, decía, no, pero es que, ¿por qué pensamos que discutir es pelear si discutir es deliberar? O sea, es poner nuestros argumentos sobre la mesa y tratar de entendernos. Y ahí regreso a algo que decía Adriana, y es que es un arte el poder articular mis particularidades y mi diversidad con el conjunto. Y eso es parte también de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no supone solamente que soy igual a los otros, sino que además tengo que hacer un esfuerzo grande de entendimiento con los demás. Y allí yo hace poco le comentaba también a otros profesores, me gusta muchísimo una frase de el primer presidente que tuvo la República Checa cuando se creó en 1918, que era Tomás Masaryk. Él decía, la democracia es una discusión. La ciudadanía supone discusión o deliberación. Pero hay otros autores que después han trabajado, ¿no? Por ejemplo, Roger Hart,
que se utiliza mucho en las propuestas, por ejemplo, de UNICEF, que hablan de que no es lo mismo una participación de los niños en la que yo construyo lo que ellos tienen que decir, y entonces ellos son casi como instrumentos o son medios manipulables a los que yo les doy el mensaje y ellos tienen que llevarlo a la práctica, sino que supone también niveles más complejos en los que sean ellos los que construyan a partir de la discusión y de la conversación sus iniciativas, y que esas iniciativas se puedan llevar a la práctica incluso con ayuda de los adultos. O sea, no es el adulto el que planifica lo que se va a hacer, sino que es el niño o el adolescente quien va construyendo también sus propuestas, y nuestro papel es acompañarlos. Entonces, la ciudadanía tiene este juego doble, ¿no? Por un lado, el de lo nominal, que tiene que ver con mis derechos, y por otro lado, el que yo pueda también ejercer algunas funciones, ejercer algunos roles, pero lo indispensable siempre va a ser el que yo pueda participar, el que yo pueda deliberar, el que yo pueda ser parte de todos los procesos, ¿no? Y eso es especialmente importante para los profesores, ¿no? Adriana nos decía antes de empezar, hablar con profesores no siempre es fácil. Y curiosamente no es fácil porque a veces supone ponernos a pensar un poco más en lo que estamos haciendo y qué tan efectivo es, ¿no? Y qué tan efectivo somos en promover estos tipos de participación ciudadana que van más allá de solamente el ritual de elegir un delegado o de dar responsabilidades en el aula o de tener un consejo estudiantil o un municipio escolar, ¿no? Sino de hacer que efectivamente todo lo diverso que hay en la escuela pueda entrar en diálogo y podamos construir también algunas propuestas colectivas de las que todos seamos responsables. Leonardo, gracias por lo compartido, y interesante el punto de vista sobre la discusión, ¿no? Que muchas veces nos asusta usar el término, y me encanta toda esta relación que has hecho con la democracia, y además también rescatar hacia dónde queremos llegar con la participación de los estudiantes, de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que deberían trabajar ellos desde la democracia y trabajar nosotros también con ellos para construir sus ideas y sus propuestas? En la segunda pregunta que tenemos, va más orientada a escucharlos también a ellos. O sea, ¿cómo viven esta ciudadanía los adolescentes de la generación del Bicentenario? ¿Cómo relacionamos, ¿no?, esta participación ciudadana, esta ciudadanía que ellos ejercen con su proyecto de vida, ¿no? Aún desde adolescentes ellos ya están en este proceso de construcción de este proyecto de vida. Pero antes de pasarles el micrófono, vamos a ver unos videos que hemos recogido, algunas propuestas de los chicos. Soy Cintia Pamela Ticlebanca Huanca, de la institución educativa San Miguel Arcángel de la región Piura. Como miembro de la generación del Bicentenario, observo que vivo en un contexto adverso debido a la corrupción enquistada en diferentes ámbitos de la sociedad, la falta de respeto a las normas, la discriminación socioeconómica, la priorización de los medios de comunicación a los modelos de éxito que no se basan en el esfuerzo, la sobrepoblación en las ciudades y la tecnología que debilita las relaciones interpersonales. Por otro lado, así como yo, otros jóvenes muestran disposición a romper la inercia si se observa que existe un objetivo común con el que todos estemos comprometidos, desde todas las autoridades hasta los ciudadanos. Hay que precisar que, como grupo de jóvenes del Bicentenario, somos menos pesimistas que el promedio de la población. Por ello, debemos respetarnos todos por igual y trabajar juntos para lograr un futuro mejor y no generar más retraso en el país. Hola, soy María Fernanda Escasíbar y formo parte de la organización Girl Go Perú Promoción 2020. En esta crisis política y sanitaria he sentido más que nunca la necesidad de cambiar las cosas.
No pude ir a las marchas, pero busqué otras formas de expresarme y ejercer mi derecho a la protesta pacífica. Me valí de las potencialidades de las redes sociales para difundir información y hacer que cada vez más personas conozcan lo que estaba sucediendo en nuestro país. Creo que uno de los mensajes más importantes que el Perú ha percibido es que todos juntos podemos ser agentes de cambio de distintas formas. Otro aprendizaje que considero es importante mencionar es que la política no es un tema que solo involucra a los adultos, sino a todos, porque todos somos parte de esta sociedad. Por eso considero que es de suma importancia que trabajemos en construir y fortalecer nuestros valores cívicos desde una edad temprana, ya que son nuestras acciones como ciudadanos las que van a causar un cambio y van a lograr construir una sociedad más justa. Reflexionemos sobre lo importante que es el informarnos sobre cada uno de nuestros representantes políticos. Y no olvidemos nunca este valioso capítulo de nuestra historia, porque como dice la frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por último, si bien es cierto, los jóvenes hemos transmitido un mensaje y hemos logrado generar un impacto, el siguiente cambio es integrar a las demás generaciones para que todas juntas seamos partícipes del cambio. Hola, mi nombre es Belén Mireya, tengo 15 años, soy de Ayacucho y pertenezco a la ACLE Huamanga. ¿Cómo vivo mi ciudadanía siendo parte de la generación del Bicentenario? Vivo informándome, valorando mis costumbres, los idiomas, las tradiciones de mi Perú. También asisto a marchas, a protestas con tal de hacer respetar mis derechos. También inculcándome valores democráticos para ser una mejor persona en un futuro. Ok, tuvimos, parece, algunos pequeños problemas con el último video, pero lo que nos han brindado tanto Maffer como Britney, como nuestra señorita Cintia de Piura, nos ayudan como para darnos cuenta qué es lo que están vivenciando ellos, y creo que en ese contexto podemos contestar a cómo viven la ciudadanía los adolescentes de esta generación del Bicentenario, y cómo relacionan esta participación ciudadana, esta ciudadanía que ellos están viviendo con su proyecto de vida. Adriana, te escuchamos. Muchísimas gracias, Celia, y me han encantado los videos de mujeres, además jóvenes, que hablan de política y de participación, y creo que también es importante señalar que para el ejercicio de ciudadanía en el Perú no estamos partiendo de condiciones iguales, ¿no? Y entonces tenemos que hacer frente a las desigualdades estructurales que existen en el país para garantizar que esas desigualdades o condiciones de partida no condicionen la vida de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, ¿no? Y entonces ahí, como docentes, tenemos un enorme potencial de transformar, gracias a la educación, esas situaciones, ¿no? Y generar y contribuir con ellos a un proyecto de vida que incluya o que piense, considere el impacto en sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, Britney nos hablaba de Huamanga, y es bien importante ayudarla a construir un proyecto, no ayudarla, sino acompañar la construcción de su proyecto de vida para su ciudad, para su región, ¿no? Eso es lo primero que quería decir, que tenemos esta tarea de que el proyecto de vida se oriente al desarrollo, ¿no? Y se oriente a pensar en lo público. Creo que la primera intervención del adolescente tenía como la segunda, bueno, todas, esa claridad que ellas forman parte de una comunidad nacional más grande, y tenemos la posibilidad de orientar esos proyectos de vida a la generación de desarrollo, ¿no? Creo que también en este contexto es importante señalar el contexto en el que estamos, que es un contexto electoral, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que ustedes como maestras y maestros puedan hablar de las elecciones como ese momento único e histórico donde la ciudadanía renueva la confianza en sus representantes, ¿no? Y esta es una oportunidad de ir debatiendo a lo largo de estos meses
pues los proyectos electorales, pero también qué esperamos nosotros de nuestros representantes y cómo discrepamos también. Esa idea que decía Leonardo es fundamental, porque nos hemos acostumbrado a que no estar de acuerdo está mal, cuando en realidad no estar de acuerdo o confrontar posiciones nos puede ayudar a llevar a una postura que incorpore las dos visiones y sea una postura de consenso que genere una agenda finalmente democrática, ¿no? Entonces eso es bien importante. Entonces ahí hay varias nociones y conceptos que trabajar con los estudiantes, que es un poco traer la democracia al aula, ¿no? Y entonces ahí es un ida y vuelta entre cómo nosotros fortalecemos la democracia desde el aula, pero también cómo aterrizamos eso a nivel individual, formando ciudadanos que se preocupen por el desarrollo de su país y de su comunidad, ¿no? Yo soy docente de ciencia política y claro, alguien que escoge una carrera de ciencias sociales tiene esa reflexión sobre la sociedad, pero eso no debe, digamos, ceñirse al ámbito de las ciencias sociales, sino que desde todos los ámbitos, desde todas las materias que ustedes puedan enseñar, estar siempre pensando que lo que todos queremos es el desarrollo del país, ¿no? Y ahí sería muy bonito escuchar a ustedes cómo han venido trabajando esa noción de desarrollo vinculada a las posibilidades y potencialidades que todos tenemos y queremos, ¿no? Y simplemente terminar diciendo sobre esa idea que nosotros como docentes tenemos ese rol enorme de, desde nuestras prácticas, o yo recuerdo, por ejemplo, en un salón que me parecía que las estudiantes mujeres no estaban como, sí, teniendo esa mirada que podían tener los estudiantes hombres, y me di cuenta en realidad que lo que les costaba mucho más era tomar la palabra, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que generar estas prácticas en las dinámicas que tenemos en nuestra aula para luego que esas dinámicas hagan que los estudiantes confíen en ellos mismos, y esa confianza en ellos mismos va a hacer que ellos puedan tener la certeza que como ciudadanos pueden generar ese impacto en el país, ¿no? Eso era lo que quería compartir. Gracias, Adriana. Y qué importante es que seamos conscientes de que el impacto de nuestras acciones van sobre el país, ¿no? No somos personas aisladas, sino que formamos parte de todo un conjunto y de un país. Y mientras todos, y nuestros jóvenes nos han dado una gran lección, mientras todos asumamos esto, ¿no? Vamos a ir generando los cambios que queremos. Leonardo, ¿cómo viven los adolescentes su ciudadanía? Sí, en mi caso, como trabajo con adolescentes de secundaria y también con adolescentes tardíos del mundo universitario, es una cosa bien interesante ver cómo se van produciendo algunas progresiones dentro de sus formas de entender su lugar dentro de la ciudad y dentro del país, ¿no? Y dentro del mundo también, porque hay algunas preocupaciones bien interesantes que a veces ellos van manifestando desde que están empezando la secundaria, ¿no? Y ahí yo creo que es importante recordar, hay un autor que yo siempre recomiendo a los profesores, que es Mario Margulis. Él, el año 96 publicó un texto muy interesante que se llama La juventud es más que una palabra. Y Margulis, a mí me parecía interesante cómo explicaba que no es lo mismo ser un adolescente o ser un joven de la generación de ese momento que de otra generación, ¿no? La generación, por ejemplo, de mis papás es la generación a la que le tocó estar en las revueltas del año 68, ¿no? La generación de mis abuelos es la generación que más bien nació cuando se habían producido las reformas universitarias de 1918. La generación de mis sobrinos es la generación a la que me he encontrado yo de repente en protestas públicas durante este mes. Entonces, no es la misma situación o el mismo contexto el que están viviendo. Entonces, la generación es un elemento clave para entender cómo se vive la ciudadanía, ¿no? Y lo hemos escuchado en estos testimonios de hace un momento. El otro componente interesante que Margulis plantea es que tampoco es lo mismo ser hombre que ser mujer
cuando se ejerce la ciudadanía, ¿no? Y ahí Adriana decía, hay puntos de partida que son diferentes. Y los puntos de partida en nuestro país no tienen que ver solamente con dónde yo nací, sino también con si soy un niño o soy una niña, y si estoy en espacios urbanos o estoy en espacios rurales, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las posibilidades de participar de las niñas rurales dentro del aula, o los espacios que ocupan dentro de la escuela, entonces uno mira y dice, claro, aquí hay unos aprendizajes respecto al propio valor y a qué tanto voy a ser escuchado o voy a ser escuchada, y que van llevándose también hacia la vida adolescente y luego a la vida adulta, ¿no? Y aquí lo curioso es que las personas que estamos conectadas son mayoría las mujeres, ¿no? Cosa que tampoco es común, o sea, es bien, es impresionante en realidad cómo a veces dentro del mundo académico, dentro del mundo de las representaciones públicas, aparecen puros hombres. Entonces, que aparezcan videos donde son adolescentes mujeres las que nos hablan, tampoco es lo más común, ¿no? Y ahí tenemos otro elemento que pensar. Y un tercer elemento tiene que ver también con cuál es nuestro contexto socioeconómico, porque no es lo mismo ser un adolescente que tiene que resolver cuestiones económicas en su casa y que por lo tanto no tiene este periodo de moratoria social, que es lo que define la adolescencia, que un adolescente que de repente puede sentir que no tiene más preocupaciones que solamente estudiar o realizar algunas tareas dentro de su casa, ¿no? Entonces, estos tres conceptos que son generación, género y nivel socioeconómico son claves para entender cómo es que esta generación está viviendo su ciudadanía. Y una segunda cosa importante aquí es que el Estudio Internacional de Civismo y Ciudadanía, del que Perú ha participado en el 2016, aplicó también no solo una prueba de conocimientos, sino que también aplica un formulario, una encuesta sobre actitudes, creencias y disposiciones que tienen los adolescentes, ¿no? Y uno de los hallazgos más interesantes ha sido acerca de cómo hay como perfiles entre nuestros adolescentes. Es un estudio hecho con segundo de secundaria, y de quiénes están más interesados en participar y quiénes están menos interesados en participar. El dato curioso allí es que hay muchos adolescentes interesados en participar que coinciden con aquellos que tienen los puntajes más bajos dentro de la prueba de conocimiento sobre principios democráticos, lo cual debería hacernos pensar, ¿no? Porque significa que tenemos gente muy motivada, pero con la que tenemos que trabajar para que puedan tener argumentos mucho más sólidos en estas discusiones y en estas participaciones que tienen. Y es curioso que los chicos que tienen puntajes más altos son como más, digamos, moderados o están menos interesados en participar, ¿no? Y es algo que nos pasa también a los adultos, ¿no? A veces yo escucho compañeros de mi generación, gente que estamos camino a la base 5 o gente ya en base 5, y que dice, no, yo en eso no me meto porque es complicado, ¿no? Ese mundo de la política a mí no me interesa, ¿no? No quiero asumir nada con ese sector, ¿no? Y eso es lo que estamos modelando. O sea, estamos modelando como que puedes estar preparado, saber, tener mucha posibilidad de aportar, pero prefieres mantenerte al margen. Y entonces regresamos a la idea de que la ciudadanía es un ejercicio que es una opción. Y creo que esta generación tenemos que aprovechar el que la opción está allí, y entonces tenemos que ir construyendo también algunos conceptos que puedan ayudar a que esto sea viable y no se quede solo en un momento de estallido por hartazgo, sino que se pueda canalizar de otra manera y canalizar desde esta generación. ¿Qué se necesita ahí en específico? Yo les recomiendo hace unos días Paola Uccelli, que es una peruana que vive en Estados Unidos, lo pueden encontrar en las redes, presentaba una explicación acerca de cómo es básica la discusión y la deliberación con lenguaje académico para poder construir también otras formas de participación, ¿no? Y hablaba sobre cómo permite comprender el mundo y comprender lo que uno está leyendo. Entonces, ese tipo de espacios, ¿no? Y yo cuando escuchaba los testimonios de hace un momento decía, interesante que puedan hablar, pero buscando las palabras adecuadas, articulando su mensaje, porque ese es un buen predictor de lo que después van a poder hacer estas personas. Y cierro allí con un tema adicional, es que Adriana decía que era importante en el contexto electoral hablar en la casa.
Y entre las cosas que también encuentra este estudio internacional de ciudadanía está que un predictor muy poderoso de las posibilidades de que yo después ejerza mi ciudadanía tiene que ver con esas conversaciones informales y esas discusiones que se inician en casa y que también se pueden hacer en la escuela. Entonces, si no discutimos en casa, si no modelamos en casa y en la escuela no le damos continuidad, estamos renunciando a nuestra posibilidad de construir ciudadanía. Gracias, Leonardo. Y qué importante, ¿no? Esta última frase que mencionabas de renunciar a nuestra posibilidad de construir ciudadanía. Y claro, desde casa, desde la escuela, se relaciona con esta tercera pregunta que venía, ¿no? Que es, ¿cómo contribuimos los docentes a construir ciudadanía en nuestros adolescentes, ¿no? ¿Cómo podemos promover esta participación ciudadana? ¿Hasta dónde llegamos, ¿no? Y para ello vamos a escuchar también 2 videos de docentes que nos comentan cómo podemos contribuir a construir esta ciudadanía. Soy Iris García Chumbimuni de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico y como miembro de la generación del Bicentenario ejerzo mi ciudadanía desde mi rol como estudiante, al ser partícipe en la construcción de un presente y futuro mejor. De igual forma, como docente practicante del área de Ciencias Sociales, he asumido el rol de acompañar a mis estudiantes hacia el fortalecimiento de su ciudadanía, teniendo en cuenta que los sucesos ocurridos en los últimos días no podían ser ajenos al espacio educativo, porque constituyen asuntos públicos, a partir de los cuales se debían plantear las situaciones significativas. De acuerdo a las estrategias que ejecuté, fue vincular las temáticas históricas con la actualidad, para que el estudiante pueda comprender su presente, sintiéndose parte de este proceso histórico. Asimismo, enfatizar que la democracia no es un saber teórico, sino un vivir permanente en la escuela, en la familia y en la comunidad. Soy David Malatesta Donaire, docente de la Institución Educativa Técnico FAP Manuel Polo Jiménez de la región Lima. Agradezco la invitación. En cuanto a la pregunta, pienso en el contexto actual en el que vivimos y en todos los aspectos que vinculan a la sociedad, y en particular a la nuestra, estando próximos a cumplir 200 años de vida republicana. Esto invita a la reflexión sobre cuánto hemos crecido como civilización y cultura peruana. Y es en ese escenario que trasciende y toma mayor importancia la presencia y participación de esta generación de jóvenes ciudadanos, conscientes de que con sus aportes permitirán consolidar a nuestra patria dentro de los parámetros de justicia y democracia que nos identifique como nación, sin dejar de lado la valoración de nuestras raíces históricas y culturales. Jóvenes ciudadanos con firmeza y determinación, conscientes de su responsabilidad con principios y valores indoblegables. Hoy que el acceso a la información y los conocimientos son materia viable, facilitando el compartimiento de opiniones, posiciones e ideologías, no es lo más importante el acopio de saberes solamente, pues la aptitud se entrena y se puede retomar con la esfuerzo y voluntad. Pero la actitud en el marco de los valores de la persona se forjan y graban en lo más profundo para constituir al ser social como sujeto de interacción con su entorno más cercano, con influencia en otros a través de la convivencia. Por consecuencia, el papel del maestro que guía y acompaña el proceso educativo y sobre todo, diría yo, formativo, tiene como rol más significativo el de contribuir como modelo con el ejemplo, inculcando la tolerancia, aceptando y respetando las posiciones opuestas, el juicio crítico para expresar con argumentación de la razón, para convencer, y la humildad de reconocer el valor de la apreciación contraria, pues no somos dueños de la verdad absoluta, solo de la responsabilidad de nuestros actos. Hemos escuchado a los docentes y me encantaba el haber conseguido, por decir así, 2 extremos, ¿no? Docentes que recién se están iniciando en esta carrera y también docentes con años de experiencia. Y conversábamos, recuerdo cuando veíamos organizar este webinar, algunos puntos sobre, es un rol que le compete solo al docente de historia, al docente que da el curso de ciudadanía, el área curricular, es un rol que nos compete a todos los docentes, ¿no? Yo leí algunos posts a raíz de todo lo acontecido en las semanas pasadas, cuando
relacionaban nuestro currículo nacional que propone todo este desarrollo de ciudadanía ya hace varios años e inferían y decían, podríamos decir que la reacción que hemos tenido ha sido fruto de esta construcción, ¿no? O qué está pasando, qué está cambiando, hacia dónde vamos y como docentes, cómo contribuimos a ellos. Adriana, te escuchamos. Sí, justo Leonardo hacía referencia a la conversación que teníamos antes de empezar, ¿no? Yo le decía, para mí es, no decía difícil, pero siento una enorme responsabilidad al dirigirme a ustedes porque ustedes son finalmente también, bueno, somos todos como profesores, ¿no? Pero creo que los docentes de primaria y secundaria tienen esa responsabilidad de sembrar, ¿no? la semilla desde muy temprano y a veces también acompañar en el desarrollo personal, ¿no? Nosotros ya, los chicos nos llegan un poco más grandes y tenemos esa responsabilidad pues de forjar también las ideas, ¿no? Entonces por eso el maestro en el 2020 en Perú tiene la posibilidad de transformar la manera en cómo piensan las y los estudiantes y esa es una responsabilidad tremenda. En ese sentido, yo primero quería decir que creo que es importante que reflexionemos sobre nuestras propias prácticas docentes para empezar, que tanto nosotros, por ejemplo, cuando un estudiante da una respuesta que no es la respuesta que esperábamos, le decimos, no, está mal, sino más bien construimos a partir de esa otra respuesta, considerando que toda opinión es válida, que toda persona, la idea de igualdad que hablaba Leonardo, ¿no? Toda opinión se merece, toda opinión es válida. Y entonces eso me lleva a reflexionar con ustedes sobre cómo nuestra práctica docente debe ser una práctica democrática, ¿no? Y nuestras propias actitudes deben ayudar a pensar en esos valores democráticos como la tolerancia, el respeto, el pluralismo, la diversidad. A veces nosotros, por ejemplo, sabemos que hay un estudiante que va a responder de manera más clara, ¿no? Y entonces tenemos a veces tendencia a decirle, bueno, tú, pero quizás el otro estudiante en el fondo también quiere participar, entonces ahí tenemos que nosotros mismos también generar actitudes democráticas. Y yo quería en ese sentido, hablando de cuáles son, o sea, cómo nuestras prácticas docentes son en realidad prácticas ciudadanas para la formación en democracia, quería compartirles este acróstico que hice hace un tiempo para hablar en los cabildos del Bicentenario, que son estos espacios que el proyecto Bicentenario ha creado para vincular educación y ciudadanía, ¿no? Y esta es una propuesta que he traído aquí para conversar, donde se plantea que educar es primero enseñar y pensarnos en un espacio colectivo. Yo pienso, por ejemplo, en esos exámenes de matemática, ¿no? Quizás porque a mí me costaba más, donde llegábamos y teníamos que responder rápidamente, ¿no? Y cada quien con su cabecita. Entonces, la matemática, por ejemplo, debemos enseñarla porque resuelve, ¿no? Y es una manera de ordenar el caos, ¿no? Y entonces esa posibilidad de ordenar el caos, por ejemplo, en política, en ciencia política es más difícil, ¿no? Pero ahí podemos todos pensar en la complementariedad de saberes para la generación de este espacio colectivo y la escuela tiene la virtud y la ventaja de que ese espacio colectivo del cual hablábamos antes es tangible, ¿no? Entonces ahí esa noción de comunidad es mucho más aterrizada. Es importante diversificar las prácticas, ¿no? Tanto en la escuela como en casa. Creo que ahora la educación tiene esa posibilidad de ser mucho más plural, pero también es importante que nosotros, por ejemplo, reconozcamos esas múltiples identidades de nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos son estudiantes, pero también son tacneños, pero también pueden ser binacionales, o también, por ejemplo, podemos tener en Junín a un estudiante que viene de una comunidad que se llama Boca del Lipoqui, ¿no? Siendo ayánica, pero ha migrado a Huancayo. Entonces, se trata también de diversificar las prácticas, incluyendo las múltiples identidades, y como decían Celia y Leonardo, la escuela y la casa deben dialogar, ¿no?
es necesario unir esfuerzos en todos los niveles para enseñar. Por ejemplo, un estudiante que tiene dificultades en lenguaje, pues probablemente las tenga en todas las materias, ¿no? Y entonces hay que acompañar ese desarrollo, pero bajo la idea de un proyecto colectivo de formación, que a veces eso nos cuesta muchísimo, ¿no? ¿Qué estamos formando en conjunto? Cada profesor interviene en su materia, pero debemos pensar que hay un proyecto atrás, ¿no? Y eso es necesario conversarlo y discutirlo, porque todos finalmente somos un equipo a cargo de la formación de los ciudadanos más jóvenes, ¿no? Ciudadanizar, creo que es importante enseñar qué es ser ciudadano y pensar que cada acción, por ejemplo, un niño que golpea en clase, ¿no? Es un niño que después, por ejemplo, puede terminar siendo un agresor, ¿no? Y hoy día que es 25N, Día de la No Violencia contra la Mujer, hay que pensar que esos agresores pues vienen también de ciertos espacios formativos. Entonces hay que enseñar en esta primera interacción que es con los compañeros, estamos tratando con alguien que es nuestro igual y cómo enseñamos a ser ciudadanos en el respeto. A es ampliar el saber, que quiere decir no solo me importa lo que me ocurre a mí, sino tengo que ser curioso y debo ampliar lo que conozco y reconocer a los demás y a nosotros mismos como el principio fundamental, ¿no? En el Perú hay dos instituciones que nos complejizan la construcción de la democracia, que son el racismo y el machismo, entre otras, ¿no? Que la corrupción, después podemos hablar de eso, ¿no? Pero mientras haya machismo y mientras haya racismo, va a ser muy difícil que como sociedad nos reconozcamos en nuestra diversidad y desde esa diversidad fortalezcamos a la democracia, ¿no? Gracias, Adriana, por las ideas planteadas. Recogemos mucho esta parte de pensar todos juntos el plan hacia dónde vamos, ¿no? Es importante que los docentes también tengamos claro que no es una tarea individual, sino es una tarea en conjunto, ¿no? Y sobre las prácticas que también desarrollamos en la escuela. Leonardo, te escuchamos. Sí, yo quiero mencionar ahí 3 retos clave, ¿no? Que además tienen que ver con cosas que van preguntando aquí a través de la página de Facebook, ¿no? Hay un primer reto importante que es recordar que la escuela es un laboratorio de relaciones sociales democráticas, que es algo de lo que nos olvidamos, ¿no? Porque la escuela no es un espacio solamente para aprender información, ¿no? Entonces no es solamente que yo voy a la escuela y voy a aprender la Constitución, cuáles son los principios democráticos, y me van a contar todo esto como teoría, ¿no? Sino que lo que necesito es aprender, pero en la práctica, cómo es que tengo que participar. Yo siempre digo que uno a caminar aprende caminando, o sea, no hay otra forma, ¿no? Y a hablar se aprende hablando. La ciudadanía también se aprende en la medida que uno tiene posibilidades de poder poner en práctica esos derechos o de poder ir participando y discutiendo. Y sabiendo que además puede haber marcos legales que tenemos que respetar, pero sobre los cuales también podemos discutir, que no significa que quedan en el aire, sino que también pueden ser modificados cuando vemos que no son legítimos o no son justos. Y ese es un punto importante dentro del mundo escolar y también dentro de las familias. A veces hay reglas que no tienen mucho sentido y que nos parecen imposibles de cuestionar. Un segundo reto importante tiene que ver con que tenemos que tratar de desterrar de nuestras creencias la idea de que el ritual democrático es lo más importante. O sea, yo a veces veo que se hace mucho énfasis en el tema de que mi escuela es democrática porque tiene municipio escolar o porque tiene consejo estudiantil o porque hay el delegado que pone la mota, el delegado que tiene que barrer el salón, el delegado que cierra la puerta, el delegado que pasa lista. Y no está mal que haya delegados y representantes, pero esa ritualización de la democracia yo creo que es también un poco perversa, ¿no? Porque nos hace pensar en que solo aquel que tiene un cargo de representación es responsable y los demás podemos como dar un paso atrás o hacernos hacia el lado, ¿no? Y en eso es bien interesante justo esta semana Lars Stoynich, que trabaja en la Universidad Católica, ha publicado un artículo de una investigación en escuelas de fe y alegría sobre cómo muchos de los estudiantes que participaron de la investigación
ponen el énfasis en si yo participo de procesos electorales, entonces estoy ejerciendo participación ciudadana. Y se olvidan que hay otros espacios más, ¿no? Y ahí va el tercer reto, ¿no? El tercer reto tiene que ver con cómo la escuela pone más énfasis en oportunidades de deliberación sobre asuntos públicos, sobre cosas que nos interesan a todos, ¿no? Y por ahí nos comentaba en el chat Yolanda el tema de cómo es que hay temas que se han como satanizado, no se pueden tocar, cuando lo importante más bien es que eso que nos preocupa a todos lo podamos mirar desde varias perspectivas y con diferentes fuentes, ¿no? O sea, por ejemplo, la violencia política no hay que mirarla solo como una fuente, tenemos que poner todas las fuentes a disposición para discutirlas. El tema de la protesta ciudadana tampoco se puede mirar solo desde un lado parcial, ¿no? Tenemos que verla también con diferentes perspectivas y construir argumentos. Pero también creo que ahí es importante entender que yo en broma suelo decir, las escuelas prefieren a los alumnos bien peinados, ¿no? Y entonces, al momento en que hay que participar de deliberaciones o representar, eligen a los que están más alineados con lo que los adultos quieren escuchar, lo cual es terrible, porque entonces lo que hacemos es que terminamos escuchando lo mismo que nosotros decimos, solamente que en la boca de un adolescente. Y el papel del adolescente no puede ser jugar pues como caja de resonancia de lo que nosotros pensamos. El adolescente tiene que ir construyendo posturas informadas, incluso con el riesgo para nosotros de que nos den la contra y nos digan que ellos tienen otro punto de vista diferente. Y esto supone, algo que decía Adriana, es trabajar sobre nuestras creencias y nuestras prácticas, y eso es no solamente difícil, puede ser hasta doloroso para los maestros. Y tenemos que hacernos a la idea, o sea, yo me echo a la idea de que hay cosas en las cuales yo puedo tener un punto de vista, pero mis estudiantes también pueden tener argumentos que pueden hacer que yo vuelva a pensar lo que estoy diciendo en ese momento, ¿no? Y una última cosa que a mí me parece bien importante aquí, preguntan también en el chat del Facebook, ¿y dónde se puede buscar? ¿No? Yo recomiendo muchísimo un manual que se hizo el año 99, se llama La democracia es una discusión, en el cual se explica cómo es que se puede llevar a cabo deliberaciones dentro del mundo escolar y cómo el primer requisito no es solamente el de la información con la que cuentan los estudiantes, es el clima que creamos. O sea, si yo no creo un clima en el cual los estudiantes se sientan cómodos y seguros con lo que van a decir y sienten que yo igual voy a terminar teniendo siempre la razón, entonces no vale la pena abrir una discusión, porque van a decir lo que yo quiero. Yo lo que necesito es que se sientan cómodos y se sientan en confianza para poder también plantear sus dudas y para que haya una cosa de ida y vuelta, ¿no? Y esto regresa nuevamente al tema de cuestionar nuestras propias creencias y enfatizar tres cosas, ¿no? Con las que cierro. La autonomía de nuestros estudiantes, sus habilidades comunicativas para poder discutir, pero también la capacidad reflexiva que esto demanda. Entonces tenemos una tarea bien complicada. Gracias, Leonardo. Y qué importante es justo lo que mencionas. Y cerraba con una tarea bien complicada, sí, pero no imposible. Y creo que en este momento nos dan todas las oportunidades, ¿no?, para poder desarrollarla. Y Leonardo, hacías mención justamente a unas preguntas que nos habían mencionado en el chat. No sé que el tiempo es justito y que ya no tenemos mucho más, pero quería darle a Adriana un minuto justo para esta pregunta que nos decía cómo promover la formación política ciudadana cuando se ha satanizado lo político, lo que nos decía Leonardo, ¿no? Hay temas que se han satanizado por nuestra historia, como el conflicto armado interno, el modelo neoliberal que enfatiza el individualismo y el éxito del tener, prescindiendo del bien común y el ideal de una ética ciudadana para la justicia y la solidaridad. Adriana, te escuchamos. Bueno, dado que Celia me ha dado un minuto, voy a tratar de responder rápidamente porque esta también puede dar plazo para una clase de un semestre. Pero yo creo que debemos apostar por agendas mínimas en democracia en nuestro país y creo que, por ejemplo, una manera de hablar del conflicto armado interno es abordar lo que ya les venía señalando de las desigualdades, ¿no?
las fracturas que tenemos como país deben ser discutidas y comentadas para que también como ciudadanos tengamos una agenda por la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fractura entre el ámbito urbano y el ámbito rural, entre diferentes tipos de urbanidad, la fractura entre hombres y mujeres, las fracturas entre indígenas y no indígenas, pero también es importante hablar de las fracturas que las ideas crearon, por ejemplo, en el marco del conflicto armado interno, para entender que nuestras ideas lo que deben hacer es plantear rutas para esta agenda de la democracia, ¿no? Y que debemos construir sobre lo que nos ha pasado como país, pero también debemos tener la certeza que debemos pensarnos de otra manera, ¿no? Entonces, esta satanización de lo político se crea porque en realidad, en vez de construir rutas de consenso, estamos generando fracturas, y eso hay que tener mucho cuidado desde la manera en que nos llamamos, ¿no? Por ejemplo, esta caviar, no caviar, terruco, no terruco. Es importante hablar sobre los contenidos de las palabras y cómo en realidad pueden estigmatizar a otros en vez de convocar al diálogo a otros y hablar de estas diferencias, generando una agenda mínima que necesitamos en un país tan fragmentado, tan desigual y con tanto por hacer, ¿no? No es que no tengamos nada por hacer, hay mucho por hacer y tenemos que priorizar esa agenda colectiva antes de estar señalando con el dedo a personas que no piensan como nosotros, en vez de convocarlas a esta agenda que todos queremos, ¿no? Para el Perú. Gracias, Adriana. Importante es colocar en agenda, ¿no? Es trabajar esos estigmas que muchas veces nos hacen más daño que bien. Y el tiempo es ingrato y a mí me apena mucho porque no me dan más tiempo para comentar. Está lo rico que hemos querido compartir con todos los docentes. Leonardo, te escuchamos para despedirte. 30 segundos y vamos cerrando. Sí, yo quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes. Sé que hay no solamente profesores, sino también familias que se conectan para escuchar, y quiero dejarlos con esa idea. Discutir es esencial para la ciudadanía y para la construcción de la democracia, pero discutir sabiendo que también nosotros podemos estar equivocados. Gracias, Leonardo. Interesante aporte para las familias también que nos toca en esta convivencia, ir aprendiendo a escucharnos todos. Adriana, te escuchamos 30 segundos. Sí, para las docentes mujeres que nos escuchan hoy, la tarea es ardua, y para los docentes varones también la tarea debe ser compartida. Y bueno, también hoy día nos acaba de llegar la noticia que ha fallecido Diego Armando Maradona, y no dejar de también señalar que también se va a recordar eso, pero no olvidemos que es 25N y que la tarea para la construcción democrática es, voy a decir un logo que era antes de defensa civil, pero es tarea de todos, ¿no? Eso. Gracias, Adriana. A mí solo me queda agradecerles a los docentes por la conexión, agradecerles a ustedes a nombre de la Oficina UNESCO por su disposición, por su apoyo, ¿no? Y los esperamos el próximo miércoles en una nueva temática que abordemos. Gracias a todos. Hasta luego.